Y gracias a Traficantes de Sueños que nos ha permitido y hemos organizado conjuntamente la presentación del libro de José Manuel Martín Menem. A José Manuel Martín Menem lo conocemos desde siempre, no vamos a decir edad por una cuestión que no nos conviene, pero lo conocemos desde siempre y es presidente de Casa Pueblos, aun cuando a veces no se le identifique como tal, pero el hecho de que sea presidente de Casa Pueblos sí para nosotros es importante porque ha significado y es la actitud de siempre en cuanto a los movimientos de América Latina. Nunca preguntó ni quién, ni dónde, ni cuándo, ni a qué hora, sino que fundamentalmente siempre estuvo y siempre está con una firma, con su presencia y ahora con un libro. Ahora con un libro más. En estos tiempos de política y de avance, es que Uribe siga siendo presidente del país. Que un fascineroso, un mafioso y un asesino como Uribe siga siendo presidente del país. En ese eje del mal, obviamente, que también está no solamente el golpista de Honduras, Micheletti, sino también, y esto es importante, porque en los libros de José Manuel, en todos, tanto en este como en la obra de los Mameyes, están también los otros productos del mal y a los que no renegamos de criticar. Para nosotros es tremendo que en esta convulsa América Latina esté una Bachelet que reprima y mate mapuches en un 11 de septiembre inclusive, que reivindicaban la figura, la trayectoria de Salvador Allende. Es inconcebible para nosotros que exista una burocracia perversa y pervertidora en lugares donde se dio la sangre, la vida, por la dignidad, por la justicia, por la libertad y por nada que ver justamente de temas que puedan transformarse, por ejemplo, los derechos humanos en mercancía o en productos de poder. Probablemente los libros de José Manuel no gusten a pensamientos cerrados, a pensamientos estrictos, a pensamientos de ladrillo. Y bienvenido que así sea, porque el pensamiento es un caminar en libertad. Realmente importante, lo son todos, pero es un libro importante en un momento muy oportuno. Es un libro que no sé cómo ha hecho este hombre para condensar en 278 páginas que tiene la historia de la violencia política en Colombia, desde el asesinato de Gaitán en 1948 hasta los actos de crímenes de terrorismo de Estado de Álvaro Uribe de ahora, y no de una forma precisamente cablegráfica, sino aportando datos muy sustanciosos, muy documentados, muchos testimonios, muchas entrevistas propias, de tantos años de corresponsal y de experto en América Latina, y con muchas perlas, con muchos aportes poco conocidos sobre las negociaciones, sobre las relaciones de unos con otros, que lo hacen un libro muy útil, muy importante, y no, a pesar de ser un libro de investigación, de muy documentado, es un libro muy ameno de leer realmente. Este libro tiene, por un lado, esa cualidad, pero por otro lado tiene una cualidad de la cual después voy a hablar un poquito, que ya lo mencionó de alguna manera Andrea, que es la valentía de la crítica. La crítica en este libro, y creo que es un aporte positivo para el lector que no solamente está interesado en general en conocer la historia de Colombia, sino que al mismo tiempo quiere entrar en el debate que le introduce con esto. Y en primer lugar, agradecerle a José Manuel pues esta invitación a compartir algunas palabras y reflexiones sobre esta cita que teníamos desde hace muchos años pendiente y que por fin se logra materializar. Con Martín, desde cuando estaba en Colombia, al frente de la responsabilidad de informar de la situación colombiana para la televisión española, pues he de decir que justo en mayo del 98
cuando las fuerzas contrainsurgentes urbanas del Comando Central del Ejército Colombiano, aquellas que no llevan ninguna identificación, que van con uniforme negro, con cascos negros, que son todos mecanismos para impedir que se pueda reconocer quiénes son los responsables directos de los crímenes que cometen, pues fueron a visitarnos a las oficinas de Justicia y Paz, donde yo trabajaba y estaba al frente de la coordinación del proyecto de investigación de Colombia Nunca Más, Crímenes de Lesa Humanidad. Y justamente ese mismo día, yo creo que la velocidad con la cual circulaban las informaciones de lo que allí estaba ocurriendo, ese día en simultáneo fueron allanados 25 organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, y para nosotros fue un alivio ver o entrever por las ventanas, cuando nos tenían arrodillados, la cámara y la presencia de las mechas largas de Martín. Porque quizás muchas veces, sin querer queriendo, la presencia internacional, sea de medios o de personas, en situaciones de grave vulneración de los derechos humanos, como existen en mi país, pues obviamente se constituyen en un mecanismo de protección. Y creo que ese solo hecho, ya de por sí, pues da a hablar mucho de lo que esto significa. El que una persona, desde el ámbito de uno de los poderes que mejor ha trabajado la oligarquía colombiana, que es el de la prensa, pues pudiera de alguna forma ser testigo y al mismo tiempo protector, quizás sin proponérselo en ese momento, de lo que estaba ocurriendo. Por esa razón, yo quería arrancar este compartir ideas recogiendo esta Constitución Política Colombiana del 91. Está muy nueva, está digitalizada y por lo tanto no ha sido estrenada en el país. Pero tiene una cosa muy interesante, que es el artículo 95, que habla sobre los deberes de la persona y del ciudadano colombiano. Y yo quiero referirlos porque creo que José Manuel, con este libro de La Colombia Feroz, merece el título de ciudadano colombiano. Los deberes de la persona son los siguientes, es el artículo 95 de la Constitución. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Muchas veces se ha denunciado, y este libro está lleno, desde la primera página a la última, de un fiel retrato de cómo históricamente la oligarquía colombiana no ha hecho otra cosa que ser copartícipe de los intereses imperialistas o neocolonialistas, o de los dos a la vez, en la historia colombiana. En primer lugar, buenas tardes, gracias a todos por haber venido, gracias a los amigos por la intervención. La idea que teníamos y tenemos, la intención que tenemos es invitaros a vamos a intentar una pequeña tertulia con aquellas intervenciones que queráis hacer, quienes hayáis leído el libro sobre él, quienes tengáis algo que preguntar, comentar, criticar. Y para eso vamos a abrir la posibilidad de que puedan intervenir todos los que quieran inmediatamente, pero antes yo quiero decir tres cosas y a continuación voy a leer una carta breve pero muy interesante que tenemos la suerte que ha dirigido a la presentación de este libro Gloria, la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Las tres cosas que yo quería decir eran, una, que este libro está dedicado a mi hermano Juan Enrique, que murió hace unos 16 meses de un infarto en Nicaragua después de haber vivido 40 años en América Latina, a mi hija Amanda, que trabaja con UNICEF en Venezuela en estos momentos, y a Colombia, que es un país hermoso que a mí me parece que es una especie de gran resumen de América Latina. La segunda cosa que quería decir es que el libro tiene, aunque ya se ha apuntado un poco, como intención fundamental la de hacer de manera accesible pero bien documentada una aproximación a la historia de los últimos 60 años de Colombia, de manera que se pueda entender mejor cómo
el terrorismo de Estado de Álvaro Uribe en complicidad con el narcotráfico y con el imperialismo de Estados Unidos es una condensación del proceso de exclusión que han mantenido los poderes económicos y políticos en Colombia, apropiándose del país y gobernándolo de esa manera feroz que yo lo intento documentar en el libro para que se pueda entender a partir del momento actual en Colombia su historia, o desde la historia o a través de esa historia el momento al que se ha llegado. Y la tercera cosa que quería decir es que el libro pretende también, y así lo refleja,